Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es una de las más relevantes figuras del Centro Democrático en el Senado de la República. Experta en seguridad, fue asesora del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su gobierno, periodista de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Encarna las virtudes de la raza antioqueña, es firme en sus convicciones y vehemente en sus argumentos. Bienvenida a Congreso y Sociedad, senadora Paula Olguín. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los televidentes. Una política precoz desde los 4 años. Sí, ¿Cómo es esa historia? Es que mis papás nunca fueron candidatos ni políticos, pero les gustaba mucho estar en campaña y ayudaban mucho en las campañas. Entonces, desde que yo tenía como 4 años, me metieron en el mundo político. Yo siempre le contaba a mis alumnos en la universidad que en esa época se votaba en unos sobrecitos chiquitos donde uno metía la papeleta. Entonces, una de mis primeras tareas de proselitismo era meter las papeleticas en los sobrecitos para los días de elecciones. Y recuerdo mucho que me llevaba a esos mítines políticos donde hablaban grandes personajes y yo era medio enloquecida escuchando los discursos políticos. Desde ese entonces decía usted que quería ser presidente de la República. Sí, a mis papás les daba mucha risa porque me preguntaban, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Presidente de Colombia. Y un día mi mamá me dijo, cuando yo ya era adolescente, mi hija, las tías, todo el mundo dice que muy bueno que usted se case, que tenga hijitos. Y yo, mamá, dígales que yo no me puedo casar ni puedo tener hijos porque yo voy a ser presidente. ¿Cuál es su sueño de país, doctora Paola? Yo me sueño una Colombia con justicia, donde a los buenos les vaya bien y el malo tenga que pagar por lo que hace. Mire, Colombia es un país de una clase muy trabajadora, de una clase de unos seres humanos con una fuerza. Uno recorre este país y este país ha sufrido mucho, nosotros hemos sufrido mucho por la violencia, por la corrupción, por muchas cosas, pero sigue siendo una ciudadanía optimista, trabajadora. Yo me sueño un país que le dé oportunidades a todos, un país con seguridad, un país con justicia, un país que ocupe el lugar que se merece entre las naciones del mundo. Mire, es un privilegio que le da mi Dios a uno cuando nace en Colombia. Nosotros tenemos todos los pisos térmicos, tenemos una diversidad y una biodiversidad que la quisiera cualquier país en el mundo, un país con 2 océanos, un país con una clase que no solo es trabajadora, es creativa. Uno va a otros países, a mí me sorprendía mucho, porque siempre que uno decía que era colombiano, le hablaban con un orgullo de los trabajadores colombianos, de esa creatividad y esa entrega laboral. Entonces yo me sueño y un país donde todos entendamos que nos podemos respetar en la diferencia. Es que cuando uno se sienta con los diferentes, se da cuenta que en el fondo es más lo que nos une que lo que nos separa, porque todos tenemos el mismo sueño de país. Este es el país de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis papás. Y cuando uno hace política, la hace porque sueña que puede ser mejor. Una vida consagrada al estudio, siempre recibió una formación católica y tradicional. ¿Cómo es ese periodo de su vida? Sí, yo primero empecé con las hermanas carmelitas en Sabaneta, allí hice mi primaria, luego estuve hasta 7º grado con las hermanas, me fui a la Bolivariana ya con sacerdotes. Ahí me gradué, tuve la fortuna de estar en el grupo como mejor bachiller en el colegio. Después me fui a Bolivariana, hice mi pregrado que es en Comunicación Social, Periodismo. Luego hice allí maestría en Estudios Políticos. Luego acá en Bogotá hice en la Escuela de Guerra la maestría en Seguridad y Defensa. Fui a Estados Unidos, a la Universidad de Defensa en Washington, allá estudié. Hice un curso de seguridad y defensa, otro de contraterrorismo y contrainsurgencia, que ese era muy chistoso porque yo era la única mujer del curso. A mí me ha gustado mucho el tema de seguridad y es un tema donde no se meten muchas mujeres, pero si uno quiere ser presidente, hay 2 cosas que tiene que estudiar: finanzas públicas y seguridad y defensa, porque es en los 2 temas en los que al ciudadano le da dificultad creerle a la mujer.
¿Alguna vez ejerció el bello oficio del periodismo? No, yo en estos días le decía a la doctora Ana Mercedes que yo la quiero y la admiro mucho. Ella 37 años ejerció periodismo. Directora del Colombiano. Del Colombiano más de 20 años. Y yo le decía, yo nunca tuve el valor que usted tuvo para ser periodista, porque tuve unas experiencias difíciles en la universidad, entonces nunca fui capaz de ejercerlo. Usted pasó de las aulas al tablero. Ha sido también catedrática en la Universidad Bolivariana. Sí, yo fui muchos años profesora en Bolivariana, fui docente en EAFIT, y ¿sabe qué es lo mejor de haber sido profesora? Que mis alumnos son mucho mejores que yo. Me los encuentro, ahora están muchos en el sector público, en el sector privado. Algunos decidieron dejar el periodismo. Por ejemplo, uno de mis alumnos trabaja en Avianca. Pero me emociona mucho encontrármelos porque tienen buenos recuerdos y yo los veo y yo sé que son mejores que yo. Y cualquier cosita que les haya podido aportar para su vida personal y laboral, pues a mí me llena mucho eso de orgullo. Yo creo, en algún momento en Inglaterra hicieron una campaña que se llamaba Un buen profesor nunca se olvida. Y yo creo en eso, yo quiero mucho a los maestros y yo siento que los buenos maestros nunca se olvidan. Yo tuve la fortuna de tener grandes maestros a lo largo de mi historia en la primaria, el bachillerato, en la universidad, y de verdad que nunca se olvida. ¿Cómo y cuándo se vincula con el expresidente Álvaro Uribe? Yo estuve en la campaña del expresidente Uribe por casualidad. Yo era profesora en Bolivariana y uno de los ejercicios que hacía con mis alumnos era llevarlos a escuchar a todos los precandidatos presidenciales. Algún día fuimos a un foro del expresidente Uribe y yo hice una intervención y se me acercó Andrés Uriel, que en paz descanse, y me dijo, oiga, mija, usted tan joven y tan inteligente, ¿usted de dónde viene? Y le dije, no, yo soy profesora, estos son mis alumnos, yo los traigo para que ellos escuchen a todos los precandidatos y sus propuestas. Y me dijo, ¿usted no quiere trabajar con nosotros? Y yo le dije, pues yo no sé. Me dijo, encontrémonos tal día en el hotel. Y llegué allá y me encontré gente muy importante. Eran unos grupos temáticos que hacían paper y propuestas para el entonces candidato Uribe. Y me quedé ahí. Gana el presidente y me dicen, véngase a trabajar con él. Y yo le dije, no, yo tengo a mi papá muy enfermo, mi papá se me muere. Cuando se muere, entonces yo digo, no, pues yo me voy 6 mesecitos allá a la casa de Nariño porque yo pensaba que no iba a ser capaz de sobrevivir a la pérdida de mi papá. Cuando llego acá por los 6 meses me quedé 8 años. Terminé quedándome hasta que el presidente Uribe terminó. Solo estuve 1 año por fuera en México, en la embajada, y después de que terminamos, tuve el privilegio de continuar con él hasta diciembre de ese año, del 2010, y entonces me llamaron y me fui a México, 1 año. ¿Fue asesora de seguridad del gobierno mexicano? Yo me fui a trabajar como asesora a México, como en muchos temas. Fue una cosa bien bonita porque un día a mí me llamaron. Estaban varios del primer anillo del presidente, me acuerdo, estaba Sofía Fresh, Tomislav Lendo, mucha gente, estaba el doctor Betancourt y me dicen, ¿usted qué piensa del gobierno? Y le dije, soy políticamente correcta o me arriesgo a que me echen. Yo les voy a decir qué estoy viendo en las políticas, en materia de comunicación y todo eso. Luego me contrataron y estuve 1 año allá, un privilegio enorme, porque como colombiano tener la oportunidad de participar así sea de manera marginal en un gobierno de otro país y las cosas de la vida. Después terminé también trabajando en Argentina, en la Secretaría de Seguridad y Justicia del presidente Macri cuando era alcalde de Buenos Aires. Una fascinante historia de vida con la senadora Paola Holguín. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para conocer su visión sobre la Colombia contemporánea. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias. Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto,
Gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda. Gracias. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles, para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles, y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. De nuevo en Congreso y Sociedad con la senadora Paola Holguín. Los 100 días de Duque, su compañero en el Congreso de la República. ¿Cómo los ve, senadora? Yo creo que se tienen que hacer varias reflexiones. La primera es, 100 días es muy poco. Uno en 100 días trabaja con la herencia. Hoy estamos trabajando con el Plan de Desarrollo de Santos, con la herencia fiscal de Santos. Nuestro plan de desarrollo se viene a votar el año entrante, en el 2019. Es difícil. Otra reflexión, ha logrado muchas cosas en muy poco tiempo. Lo de sacar a Colombia de UNASUR, toda la denuncia internacional y el fondo para atender la grave crisis venezolana, de la migración masiva venezolana, de los refugiados venezolanos, el tema de cómo empezó ese combate tan duro al microtráfico, a sacar la droga de las escuelas, de que no dejen de envenenar a nuestros niños, ha logrado destrabar muchos procesos de infraestructura que estaban atorados, está luchando para resolver el grave déficit fiscal que nos dejaron, que es de 25.6 billones, que logró bajarlo a 14 para esta etapa de ley de financiamiento. Creo que también es importante pensar que al presidente Duque le tocó una coyuntura que Colombia nunca había vivido. Por primera vez el que pierde la elección está sentado con su fórmula en el Congreso. Por primera vez tenemos 10 congresistas de la FARC con voz y voto. Nos estamos estrenando en el estatuto de oposición. Entonces encontramos un país endeudado, con un problema muy grave de desinstitucionalización, estrenándonos con los opositores muy fortalecidos dentro del Congreso. Pero a pesar de todo eso, yo creo que él está poniendo la casa en orden, que está dando una línea muy importante sobre lo que va a hacer, y yo creo que los colombianos debemos aportar a esa discusión que vamos a dar en todo el país del plan de desarrollo que debe estar para principios de febrero, donde la gran apuesta de Iván Duque es a la equidad y a la conectividad, a que logremos un país que con legalidad y emprendimiento le dé oportunidades a todos y que superemos la grave brecha que hay. Este es un país donde el 53% de la población se concentra en el 3% del territorio. Hay mucha desconexión. Un país que todavía tiene más de 12 millones de pobres, 3,5 millones de colombianos en pobreza extrema. Esos son temas muy graves. Y recuperar la confianza
recuperar la estabilidad jurídica, recuperar los incentivos para que la economía crezca. Si no logramos una economía fuerte, no podemos generar empleo de calidad, y el empleo de calidad es el que se traduce en mejores condiciones de vida para los colombianos. La herencia de Santos es paupérrima, esa herencia. Usted participó en su campaña, en la campaña del doctor Juan Manuel Santos. Yo cometí ese pecado. Vea, déjeme aquí hacer un mea culpa. En el 2010, cuando dejamos el gobierno del presidente Uribe, Santos decía que iba a continuar las banderas, que nos iba a cuidar los huevitos. No sabíamos nosotros que iba a hacer tortilla con ellos. Claro, yo participé en esa campaña. Yo le pido perdón a la gente, porque él dijo que iba a gobernar de una manera y gobernó de otra. Gracias a Dios en el 2014 traté de rectificar. Nos robaron esa elección. Pero yo sí digo, yo ni con 100 reencarnaciones pago eso. Hombre, un gobierno que le hizo mucho daño al país. ¿Insiste el Centro Democrático en la revisión de los acuerdos de paz? Nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, en el plebiscito del 2 de octubre ganó el no. Y la FARC y el gobierno habían prometido que todo se iba a someter a la voluntad popular. Si uno lee el documento del acuerdo y lee el documento de los Llanos de Yari de la FARC, en todo se decía, la refrendación popular. Se burlaron del resultado. Y con una proposición en el Senado, en el Congreso, pues nos metieron ese acuerdo. Fuera de eso, Iván Duque hizo toda la campaña diciendo, ni trizas ni risas. No acabar el acuerdo, pero revisarlo. Ahí hay unos temas de fondo que se tienen que revisar, como el tema de la justicia. Los delitos atroces y de lesa humanidad no pueden tener amnistía o indulto, tienen que pagar al menos un mínimo de cárcel. Mire, yo le hago esta reflexión a los televidentes. Cuando nosotros hicimos la Ley de Justicia y Paz, que era para guerrilleros o paramilitares, se desmovilizaron 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros. La pena para los delitos atroces y de lesa humanidad era de 8 años, muy poquita, pero era un mínimo de justicia. Y hoy la FARC, 0 días de cárcel. No pagaron por los delitos y tienen 10 curules, partido político financiado por el gobierno. Y yo sí hago un llamado, es que ellos hablan mucho de los incumplimientos del gobierno. ¿Y dónde están los incumplimientos de ellos? Es que la mitad se voló en las zonas veredales transitorias. Es que se habla del rearme que están haciendo Iván Márquez, el Paisa y toda esa gente, todos esos cabecillas. ¿Dónde están los menores forzosamente reclutados? ¿Dónde está la información de las 700 personas que ellos se comprometieron cuando él no ganó a dar esa información? ¿Dónde están los bienes para reparar a las víctimas? Entonces seamos serios, aquí tiene que haber una revisión. Mire, por ejemplo, el temita de Santrich. ¿Qué dice el acuerdo? Que el acuerdo aplica hasta el 1 de diciembre de 2016, que se firmó el acuerdo definitivo. Los delitos que cometan de ahí en adelante van para justicia ordinaria. El tema de Santrich se cometió entre 2017 y 2018, ya se había firmado el acuerdo definitivo, tendría que ir a la justicia ordinaria, tendría que ser extraditado para los Estados Unidos, y siguen en ese jueguito de la JEP que si me toca o no me toca. Hombre, eso no es serio. El país quiere paz, el país quiere respetar unos temas, pero tiene que tener también unas garantías. Ellos tienen que revisarse, porque ellos no le han cumplido a Colombia. ¿Y dónde está pues el tema del respeto a la democracia y la voluntad popular? Sabater tiene un libro muy bonito donde analiza el tema de ETA y dice, cuando hay un proceso de desmovilización y desarme, son los criminales los que se reintegran a la sociedad, no la sociedad a lo que querían imponer ellos vía armada. Y ellos están pretendiendo cambiar la regla democrática y todo, como si fuéramos 50 millones los que nos tenemos que adaptar a 12.000 o 13.000 bandidos que fueron los que se desmovilizaron. Eso no es serio. La doctora Paola Holguín, senadora de Centro Democrático, y posiciones muy verticales sobre el proceso de paz aquí en este programa. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. La ANTV,
implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia, con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL. Ahora, con el apoyo del Centro de Relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea, usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTV volverá sus canales de atención más accesibles, garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. ¿Y entonces no puede vender la finca, señora Rubiela? Ni hipotecarla ni nada. Esta finca yo la compré, pero no la registré. Es que usted es propietaria solamente cuando registra los bienes, pero está de buenas, porque mañana llega al pueblo la unidad móvil de la Superintendencia de Notariado y Registro, y allá le dan toda la orientación. ¡Buenísimo! La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba orientación para legalizar sus tierras y sus inmuebles y pueda venderlos, hipotecarlos o negociarlos. Infórmese en www.supernotariado.gov.co. Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. Congreso y Sociedad con la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático. ¿Es endémica la corrupción en el país? ¿Cómo enfrentarla? Lo primero es reconocer que la corrupción es un tema de todos los sectores. Porque todo el mundo dice políticos corruptos, pero es que los políticos no se compran entre ellos. La empresa privada compra para ganarse el contrato. La empresa privada paga mordida para que no lo controlen cuando está ejecutando la obra. El ciudadano que vende el voto es un ciudadano corrupto. Entonces, lo primero es, Colombia necesita un gran pacto por la transparencia, donde el sector público, el sector privado, la academia, todos nos comprometamos. Mire, el profesor Antanas Mocus alguna vez decía, en Colombia, como el tema de como qué nos maneja, qué nos reglamenta como sociedad, la ley, la costumbre, la cultura, la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar en todos los ámbitos, porque en Colombia se volvió, mire, a los pueblos los definen los dichos. En México tenían un dicho, el que no tranza no avanza, o la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. En Colombia dicen, el vivo vive del bobo, el bobo es la mamá. Y es como suscitando que todo se puede, que todo se vale, o cuando le dicen, haga plata mijo, bien o mal, pero haga plata. A una sociedad no la puede definir eso. A la sociedad la debería definir, la ley es dura, pero es la ley. Todos tenemos que actuar bajo esas leyes, todos tenemos que respetar. El tema de la transparencia es un tema de garantía. Es que el político que roba no piensa que se está robando a sí mismo y a su familia, porque eso que se robó le quita posibilidades de desarrollo al país. Es la plata de las vías, de la educación, de la salud, de la competitividad. El empresario no piensa que cuando paga mordidas está afectando, por ejemplo, un tema de transparencia que mide el doing business y el país se hace menos competitivo y atractivo para la inversión extranjera y termina el mismo afectándose. El ciudadano no piensa que cuando vende el voto por 100.000 pesos está haciendo el peor negocio de la vida, porque el presupuesto de 4 años lo está entregando a cambio de 100.000, porque el político que compra votos tiene una campaña tan cara que llega a robar. Además siente que no tiene corresponsabilidad con el votante, porque él votó, pero él le pagó. Hasta ahí llegó la transacción. Entonces, ¿qué necesita Colombia? Un gran pacto por la transparencia, una justicia que opere. Todo delito, llámese corrupción, narcotráfico, secuestro, extorsión, es un delito de cálculo. El bandido piensa que gano y que pierdo. En un país con una impunidad del 99%, es muy difícil pedirle a la gente que se ciña a la norma. Entonces, tenemos que lograr que la justicia opere,
tenemos que bajar los niveles de impunidad, tenemos que luchar por el fortalecimiento institucional, tenemos que hacer un pacto por la transparencia, tenemos que trabajar por una cultura de la legalidad, donde el ciudadano entienda que la única manera de hacer que este país progrese es si todos obramos acorde a la ley. Y hay que recuperar también la economía y el Estado de Derecho. Exactamente, porque Colombia hoy tiene un problema, el tema de impunidad y la debilidad institucional. Un país que no respeta la Constitución y la ley, es un país que está llamado al fracaso. Y mire, la economía se recupera muy fácil. ¿Qué necesita un empresario para generar empleo de calidad? Seguridad física y jurídica, es decir, seguridad, que le den unas garantías de ley, y el tema de competitividad, que es muy fácil. Nosotros tenemos que luchar por desatrasarnos en el tema de infraestructura, por generar más energía para poder bajar el precio energético, por poder cobrar menos impuestos. Es que en la medida en que tengamos más empresas, más trabajadores, todos tributando, todos consumiendo, créame que no se tiene que pagar tanto impuesto, y controlando que la plata no se pierda. A uno le enseñan en la casa, tiene que cuidar el centavo, y en lo público también se tiene que cuidar el centavo, porque este país es tan rico que tiene para todos. Pero lo que no puede seguir pasando es que queda todo en manos de unos pocos que se la roban, les dan casa por cárcel y salen con la plata lavada. Usted también, senadora, tiene unas 3 P que rigen su actividad política. Es verdad, está muy informado. Mis 3 P son patria, principios y partido. Yo nací en un hogar donde me enseñaron eso, y que ese era el orden y que el orden no se podía negociar. Uno a veces, cuando está en lo público, entra en un choque con sus principios y siempre tiene que pensar que lo que tiene que primar es la patria, los intereses superiores de la patria. Y lo mismo con el partido. Uno a veces en democracia entra en contradicción con su propio partido. Lo importante es que a uno no se le olvide que siempre tiene que ser pensando en el interés superior del país. 2 preguntas finales. ¿Siente frustración de no haber llegado a la presidencia del Congreso? No, además yo siempre decía, lo primero es que yo estoy muy vieja para esas vanidades. A mí tener o no presidencias o cargos, honores, no me angustia. Mi obligación es hacer que tenga la mejor presidencia Macías, que es un senador de mi partido, que se logre mover la agenda legislativa para que salga adelante el proyecto del gobierno. Lo otro son circunstancias y son vanidades. Además, yo aprendí una cosa, uno las circunstancias tiene que aprender a superarlas, porque finalmente, por ahí a mí me enseñaban un dicho en mi casa: el agua caliente que ablanda la papa endurece el huevo. No es la circunstancia, es uno de qué está hecho. Y una pregunta final. Su sueño de niña, ser presidente de la República, ¿todavía mantiene ese sueño? En eso estamos. Aquí hay una cosa muy importante y es un sueño. Y he trabajado y me he formado y he luchado. Yo no sé si llega o no. Lo importante es que todo mi camino sea coherente con ese sueño, para que mis papás desde el cielo estén orgullosos y sepan que estoy cumpliendo, que estoy luchando por lo que soñé desde que era pequeñita. La senadora Paola Holguín en Congreso y Sociedad. Muchas gracias por su presencia en este programa. Muchas gracias a usted y gracias a los televidentes, gracias a los colombianos que con tanta generosidad me permiten estar en el Congreso, a mis hermanos, a mi familia que ha apoyado esta carrera que es tan bonita pero tan dolorosa. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. Thank you.